Hola, un saludo a todos y bienvenidos a Pelusa Canal Tierra Plana. En este video voy a comentar algunos temas, a dar mi opinión y a narrarles algunos pasajes de mi vida, para bien o para mal, experiencias de vida que son parte de este camino, y contárselos aquí en mis videos también es parte de mi misión. Eh, yo hace muchos años atrás intenté 2 veces describir la historia de mi vida, eh, de una, para, de una forma eh, que le sirviera a la gente que leyera el libro. Yo pensaba hacer un libro hasta conseguir que se publicara, pero en las dos ocasiones eh, tuve que parar. Hubo algo que me detuvo, algo externo a mí, que en ese momento yo no lo supe explicar, no lo podría haber explicado, pero hubo algo que me impidió hacer eso. Las 2 veces fue la misma sensación muy fuerte que terminó con mis ganas de escribir el libro. Me quitó las ganas de continuar en este proyecto, las 2 veces. Antes de abrir este canal, eh, me pasó algo parecido, pero a la inversa. Es decir, que cuando yo vi estos reflejos en el cielo, supe inmediatamente lo que tenía que hacer. Yo sabía de quién venía, porque todo viene acompañado de un mensaje muy claro para uno. Eh, yo sabía lo que tenía que hacer y sabía que lo iba a hacer, pero en un principio me compliqué. Yo me dirigí hacia arriba y le pregunté a la divinidad cómo iba a ser esto, porque yo eh, no tengo, en mi dialecto no tengo una cantidad de palabras, eh, una gran cantidad de palabras para darme a entender frente a todo tipo de público. Eh, pero, y eso me detuvo un poco, y hubo un momento, estuve así como un mes, y hubo un momento en que esta fuerza me empujó y que ya no podía decidir yo. Y ahí comencé a hacerlo, pero no es porque uno no lo quiera hacer. De hecho, yo estaba conmocionada y sabía que lo iba a hacer, pero sí uno se complica en ese sentido. Después me di cuenta que no es necesario saber tener un diccionario muy rico en palabras para darse a entender. De hecho, yo conozco mucha gente que, siendo gente con poco estudio, es gente muy inteligente, que con pocas palabras se da a entender, y con las palabras precisas, dentro de su forma de hablar, de su impronta para darse a entender. Son gente muy inteligente que tiene palabras de su propio diccionario para darse a entender perfectamente bien, en forma inteligente, y, y es muy atractivo eso en los seres humanos. Entonces, hablando de esto, que no fue fácil empezar a decidirme a hacerlo, al final eh, Dios me empujó a hacerlo, y bueno, no tuve ni un problema. Vamos, dije yo, que hay que hacerlo, y dichosa yo que me tocó, entre comillas, eh, cumplir con esta misión. Así que estuve viendo mis videos más antiguos, y en algunos me expreso en forma bastante eh, tímida. Eh, no ha sido fácil. Yo desde que empecé en esto
Desde el momento en que vi las señales del cielo, yo vi la luna detrás del sol llena de cráteres que, que aumentaban su tamaño y lo reducían a medida como iba trabajando el zoom. Esa fue la primera señal impresionante, porque es como ver una luna verde detrás del sol. Es ver una luna verde, literalmente. Y esa fue la primera imagen que vi. Y desde ese momento supe de qué se trataba, de dónde provenía y sabía que lo iba a hacer. Pero sí, también desde ese momento todo se agitó en mi vida. Entre que estaba haciendo los primeros videos, estaba con la enfermedad más, en el momento en que mi hijo llegó con su enfermedad más al límite. Entonces, todo ha sido muy al límite hasta el día de hoy. No, sin parar, hay veces que me encuentro ya muy convulsionada y sin embargo hay otra fuerza que me indica que tengo que hacer videos, me llegan las ideas solas a la cabeza. Todo lo que pasa en mi vida en estos momentos es parte de la misión, porque se podría decir que yo dirijo mi vida en un porcentaje muy mínimo. Estoy siendo dirigida, más bien dicho. Dirigida literalmente por mi Maestro Jesús. Bueno, también les comenté que hay días, semanas enteras en que estoy muy mal, viviendo pruebas muy insoportables dentro de mí. Bueno, lo que van a decir, justamente que soy una persona que está poseída, algo así. En cuanto a eso, les voy a decir de que el 100% de las personas que están aquí en la Tierra, de alguna forma están poseídas y no se dan cuenta. Lo que a mí me sucede es algo muy distinto, nada que ver con eso. El mal proviene externamente hacia mí para tratar de apagar mi luz. A estas entidades eso les disgusta y cuando les toca venir a atormentarme, yo tengo que luchar, pero con la energía de los músculos del cerebro hasta la de los pies contra ellos. ¿Por qué? Porque yo a ellos los percibo a lo más mínimo. En lo más mínimo sé de dónde vienen las energías. Los conozco como la palma de mi mano. Y como por todos lados me quieren atacar y yo por todos lados me sé defender, se encarnizan. Entonces yo en estos momentos soy, entre comillas, como el termómetro de lo que está pasando con estas entidades en estos momentos, porque de cuando comenzó esto para mí, ellos han perdido la mitad de la fuerza ya que tenían. Aún tienen bastante fuerza, pero la están dirigiendo a ciertos puntos para acometer con mayor violencia, porque detrás de todo lo que está pasando hay mucha violencia e ira en estas entidades. Yo eso lo sé. Entonces han perdido su fuerza y como están conscientes de eso, están atacando con más furia en los puntos más fuertes para doblegar a la humanidad. ¿Se entiende? Porque están poniendo la energía en las metas que más a corto plazo los van a llevar a levantar a este anticristo que se supone que van a elevar como Dios del mundo, y han perdido bastante fuerza. Pero así como la están acumulando para ciertas ocasiones, va a ser violento, va a ser muy violento porque necesitan esa energía del sufrimiento del ser humano para llegar donde quieren llegar. Entonces yo sé que por este lado la propaganda me va a demonizar una vez más, porque para ellos, para estos seres, las personas que portamos verdadera luz, estamos endemoniadas. Ellos revierten todo a su favor.
porque son gente enferma, psicópata. Y entonces yo sé que eso va a venir. Claro, podría yo no haberles contado esto, pero yo estoy, en estos momentos yo estoy conversando con la gente que sabe cuál es la verdad, también con gente que están en busca de la verdad y que están observando lo que pasa en mi canal, así como observan lo que dicen otros canales también. Están observando, más que nada, a ver qué pasa y cómo se dan las cosas. Eh, en cuanto a esto, la forma de posesión que tienen estas entidades, la gente no se da cuenta que está siendo posesa. O sea, toda su vida está dirigida bajo una posesión acamuflada que la persona no percibe. La gente puede tener lucidez en algún aspecto de su vida, pero en otras está actuando bajo la posesión de estas entidades que han ablandado el camino para llegar a la mente de las personas a través de los medios de comunicación, los símbolos, la música, etcétera. Entonces ahora la gente es fácilmente posesa por ellos. Y cuando hablo de posesión, me refiero a que todo el mundo está de una u de otra forma cumpliendo la voluntad de estas entidades sin darse cuenta. Y me incluyo porque yo también estuve muy, o sea, este es un camino mío normal como el de cualquier persona, que tiene que darse cuenta así, con experiencia, con distintas experiencias, y así va abriendo los ojos uno, como todos, saliendo de esta hipnosis que a uno la mantiene cumpliendo sin querer la voluntad de ellos. Es así. Y se supone que en distintos niveles de engaño, porque al final es eso. La posesión es un engaño, que nos mantiene viviendo bajo un engaño. En cosas cotidianas, de la forma en que vive la gente, no se dan cuenta que todo obedece a la voluntad que ellos quieren hacer cumplir en nosotros. Es decir, que nosotros vivamos según de la forma en que podamos alimentar su sistema. Y así está prácticamente, mira, para no ser tan exagerado, voy a decir el 95% de la gente en el mundo, con suerte, porque yo creo que es más. Entonces, el caso mío es al revés. Yo, por el hecho de estar en los últimos escalones de esta etapa de evolución, de este camino de inicio, porque ese es el verdadero camino del iniciado, no el que se inicia a través de libros, entre otras cosas. Ese es otro camino de inicio que no pertenece a la luz. Este camino de inicio, el cual yo estoy viviendo desde que tuve conciencia, desde que nací prácticamente, está llegando a su etapa máxima. Entonces, como yo en estos momentos tengo la oportunidad de estar en otras esferas de la realidad superiores a esta, por el hecho de tener ya este camino recorrido y estar apta para ello, estas entidades perciben eso a lo lejos y vienen hacia mí. Entonces no han tenido, ha sido ardua la lucha, no han podido hacer su voluntad. En lo que respecta a derrotarme a mí, no han podido. Ha sido una lucha descarnada. Estas entidades ya no pueden camuflarse y pasar desapercibidas en mí, porque no están aquí adentro ya, gracias a Dios, sino que vienen desde afuera y tratan de apagar esta luz. Esa es la lucha que estoy dando yo. Y lo que en mí sucede es un fractal, se podría decir, claro que sí, es una profecía personal cumpliéndose también
a nivel mundial. Por eso yo les digo de que esta gente está muy necesitada de energía. Y le voy a aconsejar a las personas que tengan mucho cuidado a las personas que siguen en las redes, porque existe la hipnosis a distancia, es decir, que un youtuber fácilmente puede hacer una hipnosis colectiva, porque ya lo he visto, y todos opinaban igual, todos los comentarios eran iguales, todos estaban pensando igual, y hubo un solo comentario que dijo: Jesús no necesita de la energía de nosotros, Él es completo en sí, Él no pide eso a la gente. Y luego otras cosas que agregó bastante interesantes. De toda esa cantidad de personas que escribió comentarios, había uno solo que estaba pensando bien. El resto estaban todos llorando y agradecidos porque los suscriptores nunca dan una opinión distinta. Y aunque sean cosas súper evidentes que está mintiendo, nadie dice nada. Eso pasa en todos los videos. Son muy pocas las personas que se atreven a decir su propia opinión o a rebatir algo de lo que ha dicho el youtuber o la youtuber. Entonces, masas hay de todos los tipos. En todos lados hay una forma de hacer que la gente deposite su energía en el lugar equivocado. Es como tener al sacerdote delante, porque lo que le digan a la gente va a pasar por el filtro de ellos. Y así llegar directamente a Jehová, que es el demiurgo. Hay mucha gente que está absorbiendo información que en el fondo es la historia de la humanidad establecida, que está llena de mentiras. Los filósofos conocidos en la historia de la vida son todos masones. La gente famosa que ha existido siempre y la que figura como grandes héroes en la historia oficial son todos del lado de ellos. La mayoría pertenecen a sociedades secretas. Esos son los héroes y esa es la historia que están contando algunos youtubers como la verdadera historia de la humanidad. Están repitiendo las mismas mentiras y también últimamente están haciendo mucho el trabajo de lavar la imagen de varios villanos que han habido en la historia, porque al fin y al cabo el villano igual se sabe que es villano porque la gente no es tonta, ¿ya? Así como también he visto muchos videos que se están dedicando a limpiar la imagen de la masonería, y yo les voy a decir lo que yo realmente pienso al respecto. Así como se dice que la masonería es como cualquier otra institución, no es para nada así. Tú no puedes comparar la gente que va a una iglesia, que hay mucha gente con poca escolaridad, gente que psicológicamente está muy necesitada de ser dirigida y eso se presta para la manipulación. No podemos comparar ese tipo de gente con la gente que aspira a entrar a estas sociedades secretas. La gente que entra a la masonería es gente que ya viene muy instruida, por lo general desde familias, son familias que educan a sus hijos y estos hijos a sus hijos bajo los mismos códigos. No entra cualquiera. Ahora, la gente que entra a estas sociedades secretas saben que hay un ritual de iniciación, que es a puerta cerrada, porque nosotros sabemos cuáles son los rituales de iniciación que existen en estas sociedades secretas para poder ser parte de ellas, ¿cierto? Quizá puede ser en los peldaños, no en los primeros peldaños, pero toda la gente que entra aquí entra dispuesta a subir de grado y saben perfectamente bien a qué sociedad están entrando. Por supuesto que lo saben, si la historia de la masonería no es como la historia de vida de una persona, de un lugar,
detrás de las montañas. La historia de la masonería es algo que se conoce universalmente, y de todos los hechos nefastos que han ocurrido bajo las manos oscuras de estas entidades, de esta gente poseída. Entonces, no comparemos peras con manzanas, por favor, si de qué estamos hablando. No somos niños chicos los que escuchamos los videos. Si van a mentir, por lo menos traten de no subestimar tanto a la gente, que si la gente ya está enterada de muchas cosas hace rato. Últimamente están queriendo tapar el sol con un dedo en este sentido. Un poquito tarde ya, diría yo, un poquito tarde. A mí, la masonería, que son templarios, al fin y al cabo con otro nombre, la masonería, en especial el priorato de Sion, me siguió durante toda mi vida. Durante toda mi vida intentaron perjudicarme, hicieron cosas para que yo ayudara, que yo fuese cayendo más hacia abajo, como para ponerle un ejemplo y entiendan. Cuando yo estaba en primero medio, que entré al liceo de niñas de Talca, quedé en un excelente curso, de los mejores. Ahí habían primero de enseñanza media desde la letra hasta la J, y el primero A y el primero I eran los mejores en cuanto a rendimiento. Yo quedé en el primero I por las notas que yo traía de mi enseñanza básica, que eran buenas, buenísimas. Y al paso de un tiempo me sacaron de ahí, me pusieron en uno de los, voy a decir entre comillas, peores cursos en cuanto a rendimiento, a preocupación por los estudios. Digo peor hablando en ese sentido, porque también encontré muy buenas amigas aquí. También cuando yo necesité conseguir permisos para trabajar como comerciante, pasaban cosas extrañas. Hacían los trámites yo con otras personas más y les resultaba todo menos a mí. Y eso se repitió no una vez, sino que varias veces. Entonces ellos siempre me han seguido los pasos, saben todo de mí. En el mismo juzgado, ahora yo me doy cuenta que siempre hicieron todo en contra mío. El juzgado siempre estuvo en contra mío. Al final fue una rama de la Iglesia Católica, de las monjas adoratrices, fueron los que me entregaron a mi hijo. El juzgado le entregó el caso a ellos. Ellos se lavaron las manos. Pero nunca, ellos me hicieron sufrir mucho, mucho, los jueces y toda esta gente que estaba detrás, que por supuesto que sabían de qué caso se trataba. Incluso la gente a mi alrededor que observaba mi caso de cerca, gente, amigas, incluso mi mamá una vez me dijo, ¿qué pasa con esta persona? Me dijo, me parece muy extraño que a él le resulte todo, todo, absolutamente todo, si él no tiene ninguna condición para tener a los niños con él. Entonces, sí, me hicieron mucho daño a mí, a mi hijo, y el papá de mi hijo es una persona que hasta el día de hoy está posesa, absolutamente posesa por el mismo demiurgo. Yo lo sé porque por su forma de ser con su hijo, por su forma de ser conmigo, por su forma cruel. Miren, yo con mi papá y con el papá de mi hijo, que fue mi pareja en un momento, con ellos, bueno, yo pensaba que los dolores que yo iba a vivir en la vida ya los había sufrido a concho durante mi infancia, y a través de estas dos personas empecé a sentir que las fibras del dolor y del sufrimiento que estaban en el corazón no solo estaban ahí. Esta gente, estas dos personas que encarnan en mi vida la energía masculina subyugadora en toda su expresión, esta gente fue tanto el daño psicológico que intentó hacerme, o sea, me lo hicieron, pero lo que pasa es que las personas que estamos dirigidas por Dios,
somos gente que nacemos y morimos lúcidos de todo lo que pasa. Ni por más daños que nos quieran hacer, a nosotros no nos, no nos voltean psicológicamente, porque nosotros sabemos que estamos frente a un enemigo, tenemos conciencia de eso, del bien y del mal, desde muy temprana edad. Para nosotros es muy notorio, no es como todas las demás personas que todo es relativo, no, nosotros percibimos las cosas de otra forma. Entonces venimos también con esa fortaleza en la sangre, que no permite que el enemigo nos derribe de ninguna forma, ni física, ni psicológica, ni emocionalmente. Pero yo con estas dos personas, psicológicamente sentí los dolores en fibras que yo no conocía, profundas, cada vez más profundas, cada vez me hacía consciente de que habían fibras en mi ser, receptoras del dolor, cada vez más profundas. Eh, es casi indescriptible. En muchos momentos uno siente que está en medio de un vacío oscuro y helado, y el dolor lleva a eso. Pero bueno, les comento esto porque yo conozco a esta gente, y por eso hablo con mucha propiedad de cómo ellos actúan, porque sé cómo actúan, sé todo lo que hacen para tratar de hacer daño, y todas estas ejemplos que yo les pongo se traspolan al daño que esta energía masculina opresora del demiurgo le hace a la humanidad. Usan el mismo modus operandi, ya sea en, a nivel de historia, a nivel micro, digamos, para que se entienda. Se percibe el demiurgo lo mismo que la humanidad lo percibe a nivel macro. ¿Se entiende? Las formas de hacer sufrir a la gente son las mismas. Las formas de humillar, las formas de tratar de bajarte la autoestima, las formas de tenerte presionada psicológicamente. Por ejemplo, a mí ese video que yo les recomendé, que se llama Díbano, del conjunto Era, hay un video en el que, miren, la verdad es que si en algún momento la gente que me rodea sabe toda esta realidad de mí, se van a dar cuenta de que en un video está retratado absolutamente lo que pasó entre mí, mis hijos y mi pareja en esos momentos, que es el papá de dos hijos míos. Entonces, en este video que se llama Díbano, retratan la historia dentro de de un solo video, lo que dura la canción, retratan esta historia. El papá de mi hijo era un tipo que me seguía, era un celópata que me seguía a todos lados me seguía, aunque yo no le daba motivos a él, para nada. La gente me apoyaba, la gente que conocía el caso y se daban cuenta el sufrimiento que él me provocaba a mí y a mis hijos, y cómo a ellos, siendo pequeños, los engañaba, pero los hacía sufrir igual. Entonces, sé cómo actúa esta gente. El papá de mi hijo era un hombre que me seguía a todos lados, desde lejos, era muy siniestro, era una persona muy siniestra para seguirme, y para seguirme los pasos a través de la psicología, es decir, para tratar de derrotarme psicológicamente. Eran dos tipos de persecuciones las que me hacía. Y este tipo, tal como sale en ese video, el papá de mi hijo es un hombre alto, él tiene 20 años más que yo, es un hombre alcohólico que de verdad no está todo el día en ese estado, pero sí comúnmente bebe alcohol desde joven. Eh, es un hombre alto, él ahora tiene muchas canas porque, como les digo, es 20 años más que yo tengo 50 años cumplidos, y él en estos momentos es un anciano al lado mío, no decrépito, pero
Él está viejo al lado mío en estos momentos, se nota más. Entonces él cuando joven era rubio, es rubio, tiene los ojos verdes, muy rubio, blanco, pero él fue heredero por parte de su padre de, no sé cómo se llama el nombre científico, pero es el pelo cano a muy temprana edad. Entonces él, desde que yo lo conocí, ya tenía a los 40 y tantos, él tenía ya el pelo blanco y él se hacía un moño hacia atrás. Es que ahí en el video lo describen tal cual. Y tal cual me seguía, me vigilaba por las ventanas donde yo fuera, a la casa de una amiga. Entonces lo que él hacía era que él siempre trataba que yo me diera cuenta de que él me seguía, porque esa era la idea. La idea era que yo me sintiera perseguida, esa era la guerra psicológica. Y en algún momento, varias veces me tuvo un poco mal, pero como les digo, uno ve esto desde afuera y sabe de que uno no es para esto y uno tiene su valía. Las personas que cumplimos estas misiones tan importantes, eh, tenemos la convicción de lo que somos, tenemos conciencia de lo que somos. Entonces, por lo mismo, por esa fortaleza que viene desde adentro, no, no permite que nos dobleguen. No, porque nosotros vamos un paso adelante o varios pasos más adelante. Entonces, sí, igual me hizo bastante sufrir, por supuesto, lo logró. Él fue, lo que yo viví con él fue parte importante de este camino de sufrimiento. Eh, Ahora, ¿que hay gente buena en la masonería? Claro que la hay, pero son los menos. Y en las altas esferas también los menos, porque cuando alguno deserta de estas logias se hacen famosos, porque son pocos. Y digo esto y describo esta parte del papá de mis hijos porque esto sucede también a nivel macro. Ellos nos tienen vigilados por todos lados y la idea es que nosotros sepamos que estamos siendo vigilados, porque de esa forma inconscientemente nosotros dejamos de actuar en forma normal, pasamos a autorrobotizarnos porque sabemos que estamos siendo vigilados. Esa es una guerra a la psiquis muy, muy violenta, muy invasiva, muy violenta. La verdad es que quiero hablar de varios temas, hasta ahora voy a llegar hasta aquí. En estos días voy a resubir un video porque tiene un ruido de fondo muy feo, así que quiero arreglar eso y volver a subirlo. Voy a llegar hasta aquí entonces. Bueno, en este video, como en otros, a veces yo les cuento cosas más bien personales, pero siempre lo hago, digamos, a grandes rasgos, porque hay muchas cosas que no se pueden explicar con palabras y bueno, yo explico hasta donde es necesario para que me entiendan y también porque no temo a nada, yo no tengo miedo a nada, estoy tranquila, confiada y, y muy esperanzada, como nos corresponde estar a todos quienes confiamos en que se va a cumplir la voluntad de Dios a través de nuestro Redentor, que es nuestro Maestro Jesús. Y para terminar, si hay algo a lo que yo no me puedo resistir, es a la música, a la buena música. Y quiero dejarles con una canción que es muy antigua dentro de las canciones folclóricas de Chile, más bien llamadas tonadas, que son historias que se cuentan de los campos chilenos. Y esta es una historia de amor que tiene que ver con el mundo de los ovejeros y es muy antigua, muy muy antigua. La gente más joven no conoce, no se le enseña esta música, pero este es un clásico, es una tonada clásica del folclore chileno que a mí me emociona escucharla. Espero que a ustedes también les guste.
Aquí en la descripción del video les dejo el enlace. Así que muchas gracias por ver el video y nos vemos pronto.